en las manos del Señor, ¿no? ¿Está bien, hermanos? Hermanas, tenemos gracias. Dios amado, Señor, en esta preciosa tarde que tú nos regalas para poder aprender más, Señor, de lo que está haciendo el Ministerio de Compasión con las cartas en Bolivia. Queremos que tú pongas tranquilidad, pongas, Señor, sabiduría, pongas palabras en los labios de Rosario, de Marta y del equipo que tienen, Señor, de Bolivia para podernos explicar y poder entender mejor el ministerio, Señor, del trabajo administrativo de comunicaciones, el trabajo efectivo que se tiene con los niños, Señor, levantando información para los patrocinadores. Dios, te pedimos este tiempo que sea un tiempo de bendición para todos nosotros los que estamos aprendiendo de esta innovación de Bolivia. En nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Yo creo que vamos a tener un tiempo de 1 hora, puede ser un poquito más, de poder explicar el tiempo y si podemos dar una media hora de poder responder las preguntas para poder explicar qué es la parte técnica, la parte administrativa, de acuerdo a lo que se vaya llevando a cabo este tiempo de reunión de Zoom con Bolivia. Entonces yo les dejo con Charito, que nos va a llevar a Rosario, Huachalla de Bolivia, que es la persona que nos va a llevar adelante a dar a conocer lo que es el proceso de cartas. Tal vez, Charito, podrías tener un tiempito de presentación. No todos te conocen. Creo que la mayoría te conocen, pero hay algunos hermanos yo creo que no te conocen. Podrías darte a conocer para que te conozcamos mejor. Bueno, buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Rosario, como dijo, alias Charito o Charo en Bolivia. Yo estoy trabajando como gerente de Support and Engagement ya mi segundo año, sí, mi segundo año ya concluyendo. Y antes he estado pasando por varios otros roles como CID, especialista de supervivencia, facilitador, que fue una de mis más grandes experiencias ahí en campo. Y bueno, soy expatrocinada, así que de Compasión creo que llevo en el corazón la insignia, no solo del Skippy. Bueno, estoy aquí presente con parte de mi equipo. Está Adriela Claure conmigo y también Martita desde el equipo de GTS como representante y que nos ha apoyado muchísimo, perdón, en esta travesía de la escritura o de la construcción del módulo de cartas. Eso así bien cortito. No sé si Adriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermana Rosario, hermanos. Un gusto, yo soy asociado de CDS, ya este es mi tercer año. Trabajo de cara a la iglesia, soy asociado de campo y es un gusto acompañarles esta tarde. Buenas tardes, Martita. Está sin micrófono, Martita. Perdón, mil disculpas. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Marta y trabajo en el equipo de GTS como IT Support Specialist. Gracias, hermanos, por este tiempo. Bien, eso es nuestro preámbulo, hermanos. Ya para iniciar de lleno en lo que es la presentación del módulo, así bien cortito, quisiera hacer unos antecedentes. Yo sé que no se están con nosotros gerentes de Support and Engagement, pero más allá también ¿qué se llama? ¿Cuál es el rol? Los Senior Program Specialist Support, algo así, hermano Víctor, perdóneme. Sí, estoy aquí rayando, como quien diría. Entonces, para todos los que conocemos y manejamos, sabemos de estos indicadores, ¿cierto? Más allá de estos indicadores que ya en el mes de mayo, junio, estuvimos pensando qué más podríamos hacer para acortar la brecha en el tema de comunicaciones. No sé si ahorita muchos de ustedes se sentirán o se han sentido como nosotros nos hemos sentido en esa oportunidad. Muchos proyectos preguntando, ¿y le puedo hacer llegar esta fotito? Me ha mandado la familia, y le puedo hacer llegar hacerle saber a su patrocinador de alguna manera cómo está su niño beneficiario, etcétera, ¿no? O viceversa, porque nos contactaron algunos patrocinadores preguntando, ¿y cómo están las cosas por allá en Bolivia, no? Entonces, más allá, como dijo, de los indicadores, ya ustedes ven cartas que estaban vencidas, no sé si ustedes se quedaron, pero nosotros nos quedamos con un stock de casi 25,000 cartitas que nunca llegaron a la iglesia. Las logramos imprimir,
nos agarró la pandemia, nunca le llegó a la iglesia, o sea, ni manera de poderle hacerle llegar estas cartas impresas, físicas, con encabezado todo bonito, más las cartas del patrocinador. Entonces estábamos en esa coyuntura y más de 89,000 cartitas que estaban pendientes de ser generadas. Entonces, a raíz de eso, los objetivos de la propuesta era activar progresivamente el proceso de correspondencia en base a las estrategias disponibles para la iglesia, minimizando. Ahí lo que queríamos era minimizar todavía el riesgo de contagios en la coyuntura COVID-19. Cuidar a la iglesia, cuidar al personal de la iglesia, cuidar a los niños y como también cuidar al personal de Compassion como tal, ¿no? Ustedes dirán quiénes son los asociados de campo y como Adriela bien lo dijo, son los asociados que están de cara a la iglesia, son parte del equipo CFT, pero ellos normalmente en una coyuntura normal tienen un contacto face to face con las iglesias, especialmente con la persona encargada de comunicaciones, como nosotros le llamamos el responsable de patrocinio. Para esto, la idea era canalizar la motivación que tenía la iglesia para la escritura de cartas por todo lo que les dije, expresar el propósito de agradecimiento de los beneficiarios a sus patrocinadores porque aún les llegaba beneficios, se les entregaba las canastas de alimentos, etcétera. Entonces, en función a eso, el requerimiento de la iglesia hacia la oficina y cómo podemos expresar nuestro agradecimiento todavía porque habían patrocinadores que no nos habían abandonado, digamos, no cualquiera hubiera dicho, nos van a cancelar de repente y a todos, digamos, ¿no? Los niños preocupados por ahí. Lo otro era mantener informados a los patrocinadores a través de la carta sobre la vivencia y situación en este periodo de pandemia a través del personal de la iglesia como una alternativa. Entonces, para esto se ha propuesto esta opción. Teníamos 2 o 3 opciones, pero la que quedó como aprobada era el proceso digital de cara a la FCP, es el proceso de escritura de cartas, donde ya hablando del proceso como para la iglesia, el asociado enviaría las cartas a través de un sistema que nosotros le conocemos como el BOSS System y el responsable de patrocinio, como les digo, es la persona que trabaja en la iglesia, que es el encargado de comunicaciones. Muchos lo tienen como el secretario, muchos lo llaman, no sé, asistente por ahí. Es la persona quien tendría acceso a al módulo que está dentro de este sistema llamado BOSS System, quien tenga la opción de distribuir o canalizar estas cartas que le iban a llegar digitalmente al personal de la iglesia. Y este personal no es tan abierto específicamente a los tutores, ¿no? Porque en nuestro contexto, desde que inició la pandemia, los tutores nunca dejaron de estar en comunicación o en contacto con los beneficiarios. Esto era a través de llamadas, a través de WhatsApp, no sé, no solamente por querer saber cómo están, sino también para entregar o implementar el programa, ¿no? La currícula o el currículo, perdón, en el contexto de Bolivia. Entonces, como ellos iban a tener el contacto telefónico, podrían recolectar toda la información. Ustedes saben que los patrocinadores, no solo de la correspondencia, vienen con preguntitas específicas, ¿no? Podrían colectar qué quieres contar a tu patrocinador, etcétera. Entonces, lo que hacía el beneficiario o la familia era compartir toda la información posible para que sea expresada en las cartas, todo a través del tutor. Entonces, una vez que el tutor terminaba de colectar toda la información, y esto más ratito ya les mostramos en sistema como tal, digitalmente los tutores estaban habilitados para empezar a completar o a llenar toda la información recolectada de parte de los beneficiarios. El responsable de patrocinio o el encargado de comunicaciones es el responsable de la calidad, es nuestro primer filtro. Como trabajamos en un proceso normal, esa misma figura se lo ha dado en este escenario ya digital, pero el responsable de patrocinio continuaba siendo el filtro de calidad, el primer filtro de calidad de todas las cartas. Una vez que él completaba el filtro, esta información recién pasaba, se devolvía al BOSS System con toda la información llena y completa, ¿no?
Y el asociado lo que hacía era darle un segundo filtro de calidad aleatorio, no es que revisábamos el 100% de las cartas, sino aleatorio, para descargarlos en archivos PDF las cartas y subirlos a la carpeta Overnight. Ustedes quizás por el contexto conocen que existe la carpeta Overnight que se trabaja a través del NUC, ¿no? Que está instalado en nuestras oficinas físicamente. Ya más adelante, si hay preguntas, posiblemente se preguntarán si esta descarga lo hacíamos físicamente en la oficina. A veces, creo que por el contexto, por las 85,000, nos ha obligado a ir a la oficina porque nuestra capacidad en internet en casa no se abastecía, pero no fue muy recurrente. Y finalmente pasaba todo el proceso que ya conocemos a través del Translator Portal. Entonces, este esquema resume un poquito de lo que se trabajaba con la iglesia, de cara a la iglesia. Entonces, no sé si aquí ya hay preguntas, creo, pero lo que vamos a hacer ahorita es mostrarles, y ya termino con esto, es mostrarles cómo se trabajaba, cómo se ha descendido ya con las iglesias, ¿no? Entonces, como parte de la introducción, seguimos reforzando con la iglesia que perdón, algo pasó. Ok, ahora sí. Entonces, seguimos reforzando con la iglesia que el único medio de comunicación con el patrocinador eran las cartas, ¿no? Y nuestro deseo era de restablecer la comunicación y seguir fortaleciendo las relaciones. Les mostramos, les dimos a conocer el proceso alterno de carta, escribimos nuestro proceso interno, donde todos los involucrados sabían cuándo se hace, qué lineamientos debo de cuidar, etcétera. Y para esto, algo muy importante que vino por línea de gerencia también es dar claridad. La única alternativa de poner a disposición el módulo de cartas era a través de una persona en el proyecto quien escribiría a nombre del beneficiario, ¿no? Entonces se manejó este tema de escritura en tercera persona. No es el third party leader por si acaso, solo para no confundir, pero aquí la persona, específicamente el tutor, es quien escribía en tercera persona a nombre del beneficiario. Recuerden que la modalidad era que el tutor a través de las llamadas o el contacto recolectaba toda la información y él podía expresar en el sistema todo lo que le decía el beneficiario. No escribíamos las cartas tan literalmente como en primera persona, sino respetando la manera en cómo se colectaba la información. Decía, María dice que se siente muy bien, ella te manda muchos saludos, su familia se encuentra bien o si pasaron alguna situación difícil, esto es lo que te quiere contar, ¿no? Concretamente, esta era la base. Entonces, la escritura en tercera persona como un ajuste que teníamos en la escritura de cartas y vimos con GMS si estábamos vulnerando alguna norma, pues no. El PFM nos respaldaba en este sentido que era en casos de que no se podía acceder al beneficiario, no estaríamos vulnerando alguna política, ¿no? Lo segundo que hicimos fue digitalizar las plantillas. Entonces, aquí ustedes saben que manejamos más de 10 plantillas, como unas 12 y algunas que cambian, las C y las D, no, cada 2 meses. Entonces, tuvimos que cazar qué formatos o qué templates íbamos a digitalizar. Y aquí entró en coordinación con IT o GTS, con Martita y el equipo de soporte que ella maneja para la digitalización de todas las plantillas. Las hemos digitalizado y ahorita les mostramos cómo se ven las plantillas digitalizadas. Y la tercera premisa es que solo el personal del proyecto utilizara el módulo de cartas. La verdad es que estuvieron muy insistentes porque hicimos pruebas pilotos con algunos proyectos. Ellos nos dijeron, ¿y por qué el beneficiario no puede escribir? Les podemos pasar el acceso y ellos pueden escribir porque finalmente las cartas ya estaban digitalizadas. Pero por ir en coherencia, que también GMS, ustedes saben que está trabajando en el Beneficiary Letter Portal, entonces decidimos esperar y apenas eso llegue, ya estaríamos listos nosotros para implementar. Espero que sea pronto. Y tercero, lo que hicimos es construir herramientas de apoyo para la iglesia. Todo esto se trabajó entre los meses de junio, julio y agosto. Ya pusimos a disposición el módulo en su diseño final.
Y ahorita les mostramos cómo se ve. Entonces construimos videos tutoriales, se hizo un listado de preguntas y respuestas o preguntas frecuentes, se hicieron los ajustes a los criterios de calidad de las cartas por el contexto. Ustedes sabían que no fácilmente podía el niño contar, estoy enfermo de COVID, si es que antes no se había verificado si este había sido reportado o no, por ejemplo. Se vieron todos estos detalles para no tener problemas futuros. Entonces, esto como una antesala un poquito para explicar qué estaba por detrás en la construcción, para construir o antes de construir el módulo de cartas. Entonces, Adriela nos va a compartir ahorita y ya, cómo se ve, Adrielita. Tuvimos 3 maneras de acceder al BOSIS o al módulo de cartas. Uno, vista desde oficina como administradores, y ahí estaban los asociados de SDS. Segundo nivel, el ingreso para el responsable de patrocinio o el encargado de comunicaciones. Y el tercer nivel de acceso para los tutores, ¿no? Entonces vamos a ir explorando los 3 accesos y ahorita nos muestra. Empecemos por el de tutores. Adriela, por favor. Ok, hermana. Ahora sí. Nosotros usamos, como la hermana Rosario ya ha explicado, tenemos a nuestra disposición para Bolivia lo que le hemos llamado el BOS System, que es un sistema que nos permite subir información de los niños, no solamente el tema de cartas, sino ya usamos para tener información de la FCP, para subir los bienales, es como una manera de filtrar también y mantener en orden reportes hacia la FCP, ¿no? En ese sentido, hemos habilitado este módulo de cartas, le hemos llamado. Y vamos a ver en el nivel del tutor. El tutor entra al BOS System y tiene el módulo de cartas disponible. El tutor ya ha sido asignado de un acceso para este módulo de cartas, entonces solamente tiene que elegir su nombre. Una vez elegido el nombre, le va a salir al tutor toda la cantidad de cartas que este tutor tiene a su cargo. Es decir, las cartas de los niños con las que el tutor ha estado trabajando este tiempo, ¿no? Entonces, a diferencia de que antes el responsable de comunicaciones le entregaba la carta, un bloque de cartas físicas, ahora le está entregando un bloque de cartas digitales. Entonces, el tutor tiene a su disposición la información del beneficiario, su código y nombre, el código de comunicación, el tipo de carta que es este. Los tutores están muy familiarizados con la iconografía de la carta, el estado de la carta que nosotros le hemos puesto para ver si esta carta está siendo escrita o ya está en revisión por el responsable de comunicaciones o si ya ha sido enviada a la Oficina Nacional. Tenemos una columna que marca si la carta tuviera algún adjunto enviado. Si es que la carta fuera recíproca y tuviera preguntas del patrocinador, las preguntas se hacen visibles en esta columna también para el tutor. Tenemos las fechas en las que el tutor envía la carta al responsable de comunicaciones y la fecha en la que el responsable de comunicaciones envía la carta a la Oficina Nacional. Y en caso de que la carta sea recíproca y tenga alguna correspondencia enviada de parte del patrocinador, también va a poder visualizarlo el tutor de esta manera en un PDF. Les mostramos el tipo de plantilla que es. Y por último, cuando la carta esté ya totalmente enviada, ellos van a poder ver la carta realizada en PDF, ¿no? Entonces, estos son los beneficios, bueno, que tiene nuestro bloque de cartas. Le hemos llamado el listado de cartas o el HCI o listado de cartas para el tutor, ¿no? Y le muestran de la cantidad de niños que el tutor tiene. Entrando a algún código de comunicación, voy a pasar esta parte y si tuvieran alguna pregunta, la vemos despuesito. Entrando al código de comunicación, el tutor va a poder visualizar la plantilla digital, ¿no? Exactamente con los mismos campos que tenía una plantilla física, pero de manera digital. Y en este ejemplo podemos verla. Esta es del beneficiario Daniel de 16 años, entonces corresponde a una plantilla E. Es una carta programada, ¿no? Entonces, tenemos los mismos espacios que tenemos en la carta física, el espacio grande de la carta E, que es el agradecimiento, el compartiendo algo especial, y el segundo espacio de la carta E, que es el pedido de oración. Ambos espacios han sido construidos como para el template, me refiero a la longitud del template, es por eso que
tiene una cantidad de caracteres, cada línea tiene una cantidad de caracteres límite para que en el template también cuando se escriba la carta no se sobrepase, ¿no? No se pase hasta el margen, sino se quede dentro del margen establecido. Entonces, el tutor lo que hace es, mediante la llamada al beneficiario, puede realizar esta carta, escribirla en tercera persona con las recomendaciones de calidad que le hemos dado, el pedido de oración. En caso de que fuera una carta por regalo mayor o una carta que requiera adjunto, el mismo tutor va a poder enviar el adjunto como en un formato imagen JPG que la familia le haya enviado, ya sea al WhatsApp, al Messenger o por la manera en la que se estén comunicando, ¿no? El tutor podrá subir esta imagen en adjunto y el tutor le dará, puede darle, si la carta no está terminada, puede darle en guardar para terminarla más tarde o puede darla, si ya está hecha, realizada y revisada, puede darle en listo para revisar. Esta revisión se va a ir al responsable de comunicaciones, que era lo que generalmente hacíamos en el proceso regular, ¿no? Con las cartas físicas, el tutor le entregaba al responsable de comunicaciones y él tenía que revisar el contenido de esta carta. Entonces va a pasar lo mismo, va a pasar, con esta carta va a pasar a una segunda revisión. Este es el acceso de tutores, hermanos. Si no hubiera ninguna pregunta, pasamos al de responsables de comunicaciones. Solo para adicionar, y ahorita es que no se ve, en el encabezado le hemos querido dar facilidad al tutor para que ellos puedan visualizar las preguntas del patrocinador también. Pasa que esta carta no tiene de seguro alguna pregunta, pero en las que sí tiene pregunta, exacto, gracias Adriana. Como no va a estar yendo a buscar a otro lado dónde están las preguntas, se le ha facilitado para que pueda ver las preguntas que estas derivan del proceso de traducción también de las cartas S2B, ¿no? Solo eso para complementar. Pasemos a la vista del responsable de patrocinio. Perfecto. Tal vez para terminar algo, me acabo de acordar algo en este punto de los tutores. Como se había previsto, hermanos, que el llenado de estas cartas sea a través de una llamada, muchos de los tutores no tienen acceso a una computadora, una tablet para a la par ir llenando mientras están conversando y llenando, ¿no? Muchos de ellos iban a llenar y así como ha pasado, han llenado las cartas directamente en su celular. Entonces, para esto nosotros hemos visto que iba a ser un poco difícil hablar y llenar al mismo tiempo, podían ocurrir errores. Entonces, les hemos proporcionado una herramienta alternativa a los tutores, hermanos. Esta herramienta era, y les voy a mostrar, es un Excel que simula, un Excel simulador de las plantillas que nosotros tenemos. Entonces, lo que esta herramienta les permitía era que el responsable de comunicaciones o alguien en la iglesia social pueda imprimírselo al tutor, estas planillas, digamos, cosa que el tutor mientras está conversando puede registrar a mano las respuestas y después cuando ya no esté usando el teléfono para hablar, pueda llenar en el mismo teléfono la plantilla digital, ¿no? Esto ha ayudado mucho y la retroalimentación que hemos recibido de campo es que estas herramientas, como pueden ver que son de todas las plantillas, les ha ayudado a como agilizar este proceso, ¿no? Y cometer menos errores que si lo estarían haciendo al mismo tiempo. Adriana, hay una pregunta y dice Mónica, los niños asignados a cada tutor, ¿el sistema se lo extrae de Connect? Buena pregunta. Todavía, ahora lo vamos a ver en el otro acceso. Vamos a ver que no, Voz System y Compassion Connect ahorita no están linkeados para nada. Entonces, hemos hecho esta asignación de manera manual, a pesar de que en Connect ellos ya tienen asignado a un tutor. Y también por la coyuntura, porque justo da la casualidad que hasta marzo estaban bien organizaditos por grupos de edad, pero en Bolivia la manera en cómo se han reorganizado las iglesias fue la atención por familias, ¿no? Entonces esto nos ha obligado realmente a que la información ya ni era válida de lo que teníamos en el Connect. En el acceso del responsable de patrocinio vamos a explicar esa parte también de las asignaciones. Dale, Adriana. Perfecto. Este ya es el acceso del responsable de patrocinio de comunicaciones. Tiene otros iconitos diferentes y más accesos, como les hemos mencionado, lo usamos para otras cosas también. Entonces, en el acceso al módulo de cartas,
Esta es la vista que tiene el responsable de patrocinio. Él va a poder ver la totalidad de cartas recibidas para su proyecto, ¿no? En este caso, este proyecto ha tenido 56 cartas, las cartas pendientes de envío y las que ha enviado. Este proyecto no ha enviado ninguna carta todavía. Aquí arriba, a diferencia del tutor, aquí arriba el responsable de patrocinio o comunicaciones puede crear tutores. Él es el que crea el acceso para el tutor, para que el tutor pueda ver solamente sus cartas y no el 100% de las cartas del proyecto, ¿no? Y aquí tenemos otras dos pestañas que tal vez más adelante les vamos a decir que son cartas de las salidas no planeadas, las H, y las para rehacer, que ahora estamos trabajando de una manera igual alternativa. Entonces, el responsable de patrocinio lo primero que hace cuando entra al módulo de cartas es crear un tutor. Debería tener la cantidad de tutores trabajando ahora en su proyecto, ¿no? Que va a poder asignarles niños. Una vez creados los tutores, el responsable de patrocinio en su lista principal tiene la tarea de asignar a cada niño al tutor que le corresponde. Entonces, lo que hace, y aquí como pueden ver, este proyecto ya ha trabajado esto. Lo que hace es al niño Miguel Cutile le asignó a la tutora que le correspondía, que en este caso era Reina Patsy. Una vez asignado todos los niños o las cartas que tiene de los niños, el responsable de patrocinio le da a guardar asignación y estas cartas lo que hacen es dividirse a los accesos de los tutores correspondientes, ¿no? Esto ha facilitado, hermanos, menciona la hermana Rosario, el que no estamos trabajando ahora por grupos de edad cognitiva, sino hay tutores que están atendiendo grupos familiares, por ejemplo, de una misma familia. Entonces, esto ha facilitado, ¿no?, que se pueda dar esta asignación. Entonces, en la vista del responsable de patrocinio se ve exactamente lo mismo. Tiene las mismas columnas. Puede ver el tipo de carta, puede ver las preguntas, puede ver también los adjuntos y también puede ver, y vamos a irnos a una que tenga preguntas, puede ver las preguntas aquí arriba en el encabezado, ¿no? También el responsable de patrocinio desde su acceso puede escribir alguna carta, no hay mayor dificultad. La diferencia desde el acceso del tutor es que el responsable de patrocinio ya no tiene el botón listo para revisión. Simplemente tiene el botón enviar a CI o a Compassion International o a la Oficina Nacional, como le hemos llamado nosotros. Porque significa que si el responsable de patrocinio realizó la carta, puede estar revisada y correctamente escrita. Entonces la puede enviar. La tarea del responsable de patrocinio de comunicaciones es, por ejemplo, tenemos estas cartas. Estas cartas que el tutor ya ha realizado la escritura de la carta, y el tutor la ha mandado a revisión, el responsable de patrocinio debe entrar al código de comunicación, revisar la carta, ¿no? Los criterios de calidad que nosotros manejamos, el nombre del patrocinador, su saludo en tercera persona, que el tutor se identifique, que hable efectivamente de este niño. Si tuviera algún error de información de contacto, etcétera, el responsable de patrocinio lo revisa, puede corregirlo. Una vez revisado y corregido, si es que él es el que tiene el adjunto, puede añadir el adjunto. No hay ninguna dificultad. Y lo último que hace es enviar a CI. Y con eso el proceso para la iglesia socia, con el tema de cartas, estaría concluido. Una vez la carta esté enviada, el proyecto va a poder verla en formato PDF y la carta ya salió de sus manos. Y ahí está la tarea más para nosotros. Gracias, Adriana. Entonces, esto es en el caso y todo este acceso, la división, bueno, Martita nos podría explicar cómo se hizo en la programación, pero cuidando los temas de seguridad también. Creo que el voz system está enmarcado en temas de seguridad de la información, dando acceso a los tutores, un diferente acceso igual a los responsables de patrocinio, ¿no? No sé si Martita quieres complementar algo ahí. Sí, hermanos. Bueno, hablando técnicamente, nosotros tenemos un servidor físico instalado en la oficina, en un sector donde puede ser posible acceder a los diferentes aplicaciones locales que tenemos en la oficina, ¿no? Y las FCPs tienen asignados diferentes cuentas por temas de seguridad. El
por ejemplo, el director de proyecto tiene exclusivamente su cuenta, el responsable de patrocinio también tiene su cuenta y su password para acceder, y también el tutor, ¿no? Cuando en el momento que el responsable de patrocinio presiona el botón verde que ustedes han visto y dice enviar a CI, en ese momento empieza un proceso al que nosotros lo denominamos generar PDF. Generar PDF, ¿qué significa? Empezar a armar pieza por pieza la carta física, la carta en formato PDF para el niño, empezando por el encabezado, nombre del niño, del patrocinador, su código, ¿no? Y incluye el código de barras, el QR, ¿no? Toda esa información empieza con el encabezado. Luego lo incluye la plantilla correspondiente, luego el contenido de la carta y finalmente el adjunto que puede tener la carta, ¿no? Y en ese momento, ya cuando hacemos, se graba en formato PDF, incluyendo el nombre que solicita GMS, ¿no? De acuerdo, es un nombre largo, donde incluye la información del QR, incluye la información del código de barras, etcétera, etcétera. Les voy a mostrar un poquito del servidor. Bueno, este es el servidor y, a ver, no sé si me dicen si se puede ver. Sí, Martita, se ve. Ya, está bien. Ya, gracias, hermanos. Esta es la carta que en el momento de presionar el botón que dice enviar a CI, se va armando, ¿no? Este es un ejemplo de la carta. Pero detrás, a ver, ahí está. Detrás ustedes van a poder ver una carpeta. A ver, que empiece a mostrar. Un poco lento, estoy desde casa. Mi internet no es tan bueno. Pero este es nuestro módulo de cartas. Y aquí no se ve la pantalla completa, pero ustedes van a ver, aquí está, ¿no? Estamos en la segunda temporada de generarse las cartas, y en este folder específico donde dice cartas PDF generados, es cuando ya concluye todo el proceso del proyecto y se van llenando aquí todas las cartas que los proyectos han completado todo el proceso, ¿no? Ya, en este momento hay 8,000 cartas que ya han llenado, y bueno, diariamente los proyectos llenan a veces, ¿ve? Hace un momentito era 75 y en este momento se está completando a 76 y así, ¿no? Diariamente aproximadamente entre 500 a 1,000 cartas llegaban a completar, ¿no? Los proyectos, ¿no? Mi trabajo es monitorear el espacio del disco. El tamaño de las cartas son aproximadamente, como ustedes ven, entre 700 a un mega aproximadamente. Entonces mi trabajo es monitorear que no se sobrepase del tamaño del espacio físico del disco duro, ¿no? Tal vez alguna pregunta, hermanos. Gracias, Martita. Hay una pregunta, dice, ¿cómo se ve la carta que va a llegar al patrocinador? ¿Usan las plantillas corporativas? Sí. Bueno, vamos a empezar, Adrielita va a mostrar ya desde la parte de administrador y linkeando lo que justo ahorita Martita nos explica, ¿no? Pero esto es súper importante porque la parte técnica, IT o el equipo de GTS nos han estado apoyando mucho en este tema. Ok. Dale, Adriela. Bueno, este es el ejemplo de una carta, ¿no? De cómo se genera. Nosotros tuvimos que programar, se hizo la programación hasta el tipo de tamaño de la letra que se va a usar o qué tipo de letra en realidad se iba a usar, y como dijo Adriela, para que encaje realmente a la carta, ¿no? Y no tengamos problemas. Y se trabajó en los templates oficiales de la oficina.
Y esta primera parte que muestra el encabezado, la parte superior, en otras palabras, se hizo la reconstrucción por detrás en base a toda la información que nosotros le pasamos a través de un reporte en el Connect a Marta y al programador, ¿no? Entonces, y ellos empezaron a armar a ver para que se vea tal cual y exactamente como ahora lo estamos viendo. Una vez que tenemos todos esos archivos y mostramos desde el acceso del asociado, Adri, y ahí tú les Ok. explicas cómo generamos. Gracias. Ok, de acuerdo, hermanos. Este es el, como pueden ver, es el mismo, es el acceso a Voz System, pero para la Oficina Nacional, para el asociado. Entonces sí tenemos más iconos y más, y diferentes, para diferentes procesos también. Entonces, entrando al del módulo de cartas, hemos hecho una división por región, debido a que nosotros trabajamos por regiones, no tenemos asociados específicamente para cada región. Entonces, para hacer un monitoreo diferente, un monitoreo diferenciado hemos dividido y también por carpetas. Y esto también, hermanos, ha sido porque originalmente teníamos un reporte nacional de las cartas que nos tardaba horas en cargar, ¿no? Teníamos horas y horas. Entonces, separarlo en carpetas por regiones nos ha facilitado que la carga y la visualización de los archivos sea mucho más rápida. En este caso, estoy entrando al de la región del Alto, al reporte de la región del Alto. Entonces, el asociado de campo o asociado puede ver la lista de todas las cartas que han sido enviadas a su región, de su región, ¿no? O de la región específica que está ahí. Entonces, tiene también la opción de ver, hacer un seguimiento, de ver las cantidades iniciales, cuántas cartas ya enviaron, cuántas cartas todavía no enviaron, cuántas cartas faltan de asignar, etcétera. Este reporte de seguimiento de cartas nos permite hacer un seguimiento acompañado del CFT, ¿no? Hacia los facilitadores. Entonces, hermanos, hemos tenido también los reportes para los otros tipos de cartas, como la de salidas no planeadas, las cartas para rehacer y las retrasadas. El asociado puede ver la cantidad de cartas enviadas, puede verlas en formato PDF, como yo les he mostrado. Puede volver a generarlas en caso de que haya un error en el sistema de generación. Puede volver a generarlas o también puede devolver la carta en caso de que sea necesario, ¿no? ¿En qué caso sería necesario? Por ejemplo, en un caso que la iglesia se haya dado cuenta que ha cometido un error en la realización de la carta y se dé cuenta y lo reporte ese momento, el asociado va a poder devolver la carta tal cual como está, cosa que lo corrijan y la iglesia pueda volver a enviar el documento, ¿no? El paso que nosotros hacíamos ahí es seleccionar, darle primero una revisión a que estas cartas estén todas generadas, es decir, que tengan la opción ver y tengan la opción descargar, hacer la revisión. Una vez hecha la revisión, le dábamos clic en todo y lo que hacíamos era descargar la carta. Es decir, descargar en el formato completo, el contenido de la carta más el template y si tuviera algún adjunto. Y una vez descargada, así en formato digital, y permítanme mostrarles las cartas descargadas en formato digital y en archivos específicos. Nosotros, creo que no está compartiendo, déjenme compartir. En formato digital y en carpetas específicas por fechas, nosotros descargábamos la carta y lo que hacíamos era pasarla a la carpeta del NUC, ¿no? Para que pueda subir la carta como sube siempre. Originalmente nuestro plan era imprimir estos templates, estas cartas y volverlas a escanear y volverlas a pasar, lo que hubiera significado un costo mayor y también un esfuerzo mayor, ¿no? El hecho de imprimir y escanear. Sin embargo, hemos logrado enviar estas cartas de esta manera digitales y pasarlas de carpeta a carpeta. Quizás ahí para la precisión igual, la clave fue el renombrado, ¿no? El renombrado del PDF y esto se genera automáticamente, como les decimos, y esto nos ayuda GTS o el equipo de Martita para que sea automático en base a cómo se genera también una vez que pasa por el escáner que nosotros tenemos en oficinas físicamente.
Entonces, el renombrado es algo importante para que sea reconocido en el Connect. Una vez que cargamos todo esto, de bloque en bloque, esa fue la manera en cómo nos organizamos para subirlos a la carpeta del overnight ya en el Connect, ¿no? Ok. Entonces, Carito, hay una consulta ya. al respecto de cómo subimos la información. Básicamente tenemos una base de datos de información básica del niño, nombre, código, patrocinador, código del patrocinador. Esa información, obtenemos la información del Compassion Connect en un formato XLS o un formato CSV, el que nos permita el Compassion Connect. Esa información lo subimos al Voz System semanalmente, ¿no? En una semana puede haber alguna transferencia, puede haber una cancelación, etcétera. Entonces, para que esté actualizada la información del bolsito, especialmente del niño, entonces hacemos una actualización semanal, ¿no? Y bueno, esa información no solamente ayuda al módulo de cartas, sino nos ayuda al módulo de salud, a otros módulos más para que la información esté actualizada, ¿no? Eso, hermanos. Hay algunas preguntas que dicen, ¿seguirán implementando el Voz System o usarán el Beneficiary Letter Portal en Connect? Lo consulto ya que creo que el sistema está bien completo. Así es. Entonces, esta es una decisión solo para dar mis pensamientos. Ahorita el Beneficiary Letter Portal está diseñado para beneficiarios jóvenes, no tiene un alcance a los más pequeños. Por mientras, como Bolivia, hemos decidido, haciendo nuestro plan en este tiempo de incertidumbre, hasta junio, una planificación en el Partner Plan con las iglesias, de la manera de implementación a través de la currícula, y esto nos marca a nosotros si va a haber contacto o no con los beneficiarios, va a ser todavía de manera virtual o a través de estos contactos, ¿no? Por lo menos eso tenemos pensado hasta junio, con una certeza de hasta el 50%, pero con una certeza del 100% quizás hasta marzo, por lo menos el primer trimestre de la siguiente gestión, y esto cómo va marchando la pandemia y todo lo que esto implica. Hasta marzo sí estaríamos implementando el Voz System como una manera, el módulo de cartas como una manera de seguir trabajando en las comunicaciones. Si el Beneficiary Letter Portal llega, muy bien, vamos a poder implementar, pero esto para los jóvenes, ¿no? Y entonces podríamos trabajar quizás hasta en un mix. Entonces, sí, yo creo que esto por lo menos hasta donde nos alcance, podríamos seguir manejando en un contexto de pandemia. Pues ya las cosas se normalizan. La verdad, hermanos, nosotros tenemos requerimientos de que los niños quisieran dibujar. De hecho, en este segundo ciclo hemos abierto la puerta para que como un adjunto más que solo una foto de su entrega de regalo, como se planteó en el primer ciclo, se está dando la apertura para que los niños puedan mandar fotitos de sus dibujos, fotos de algún mensaje que quisieran ellos compartir hecho por ellos mismos, como una manera también de seguir afianzando la relación entre ambos, ¿no? Perdón. No, solo aclarar, Rosario, que el Beneficiary Letter Portal en Connect no es obligatorio, o sea, no va a venir como una orden de GMC que deben implementar. Los países que quieren lo van a hacer cuando quieran y como quieran. No es una orden para hacerlo para todos. El Beneficiary Portal Letter que va a empezar recién, yo creo que a partir de febrero del próximo año, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo se cargan o se vinculan los reportes al Voz System? Que creo que ya ha sido respondido. Por Martita, yo le llamo, los descargamos en formato Excel, CBS, etcétera, en esos formatos. Nosotros hemos construido ese reporte completo, son varios reportes, creo unos 3, los hemos integrado para pasarle uno solo a Martita y al equipo para que ellos puedan hacer la construcción. Entonces, en detalle, conocer de qué está construido el encabezado fue importante y de qué lo que queremos mostrar a la iglesia en el diseño. La pregunta tal vez es, ¿cómo se cargan? ¿Cómo han sacado la información del Compassion Connect para cargar al Voz System? ¿Han hecho reportes?
Hemos hecho reportes, como unos 3, como le digo, hemos integrado los 3 en formato Excel o CBS y se le ha compartido a Martita. No es Martita si tienes un ejemplito por ahí, pero es en Excel básicamente, ¿no? Sí, aquí tengo a la mano uno. Gracias. Bueno, el formulario se llama HCI, ¿no? Sí. Y ahí está el clúster, el código de beneficiario, el nombre, el Global ID, el Communication ID, el estatus, y bueno, toda esta información que lo obtienen del Compassion Connect, ¿no? Y bueno, y gracias, en realidad el éxito del módulo de cartas es gracias a este reporte, ¿no? Si no se tuviera bien la información de este reporte, entonces no funcionaría el módulo de cartas. Eso para responder, bueno, es un formato Excel. Hay otra pregunta, es la carga de la data desde el Compassion, desde el Connect al Boss System para generar las cartas. ¿Cuánto tiempo les toma o cuánto tiempo lo realizan? Ya, esa es una subida manual y lo hacemos directamente a la base de datos. Y dependiendo de la cantidad de información, está en unos 5 minutos, ¿no? Y bueno, a la velocidad del internet también que tenemos desde casa, ¿no? El renombrado de las cartas lo hizo el programador. ¿Y cómo lo hizo? En realidad parece de forma automática porque bueno, si sería manual sería mucho trabajo. ¿Cómo han hecho ese trabajo? No sé si Sí, mal. no es manual, ¿no? A la medida, cuando en el momento que estamos formando el encabezado, ahí se tienen los datos del QR y también se tienen los datos del barcode, ¿no? Entonces, en ese momento lo ponemos en una variable, ¿no? En una variable y vamos armando, ¿no? Poco a poco el nombre del archivo, ¿no? Una vez que ya tenemos el nombre del archivo para grabarlo, agarramos esa variable y lo grabamos en el nombre O sea, del archivo. Es automático. la otra pregunta, ¿cómo llegan las cartas del patrocinador a los beneficiarios? ¿Lo imprime la FCP o cómo llega esa carta? No se imprime, directamente llega al servidor BOS 000, ¿no? Donde generalmente llegan todas las cartas de los beneficiarios, ¿no? Y esa la copiamos manualmente, el asociado copia manualmente al BOS System. Sí, en otras palabras, las descargamos y las volvemos a subir al BOS System para que la iglesia pueda visualizarlo en formato PDF. Y aquí tenemos diferentes experiencias, porque algunas iglesias lo que hicieron, tutores, ¿no? Descargaron el PDF y como tuvieron la posibilidad de compartir al niño, a la familia le compartieron. Hay algunos tutores que como no sabían que tenía el soporte de su celular a través de WhatsApp y era solo por llamadas, le leía la carta. Mira, esto es lo que te dice tu patrocinador. No hemos escuchado realmente que una iglesia hayan podido imprimir toda la correspondencia. Creo que eso también es parte de nuestro rol y es una variable, un aspecto para considerar en la siguiente gestión, cómo haríamos llegar estas cartas que para nosotros es todo acumulado, no se mandó a imprimir, los tenemos todos digitales en un backup para que no llene el disco duro, como dice Martita. Tenemos un montón de cartas ahí de S2B. Entonces, por ahora, esa es la experiencia que hemos tenido en el manejo de la correspondencia del patrocinador. Ahí lo pueden ver como ¿El tutor lo puede ver la carta en su celular? Sí, lo puede puede ver. ver la carta desde su celular. Sí, puede descargar. Y si haces clic a una, por favor, Adri. O Martita, ¿quién está? Adri la está compartiendo. Entonces, La carta del patrocinador, ¿no? sí, es la la carta. carta, perdón. Sí, la carta de patrocinador puede verlo el tutor antes de captar, en base a la carta del patrocinador, puede coleccionar la información que necesita para responder en el formulario y enviarlo a la oficina, ¿no? Lo único importante aquí es que el corte, cuando haces la generación, haces el corte de tus cartas que tienes acumuladas como S2B para que cuadren, ¿no? Y no vaya a ser que le llegue una carta antes o muy después.
bueno, está tardando en descargar. Ujú. Mientras descarga, otra pregunta, ¿cada cuándo se trabaja ese reporte para actualizar la información? Saraí de México preguntó. Entonces, nosotros hemos lanzado el primer ciclo, le hemos llamado ciclo de cartas porque hasta en eso cambió nuestro esquema, ¿no? Antes trabajábamos mensualmente las cartas recíprocas, 2 veces al año las cartas programadas. El primer ciclo para nosotros era trabajar todas las cartas programadas porque hasta ese entonces no habíamos tocado el perfil de la iglesia para decir cuándo queremos que nos lleguen las cartas programadas. Teníamos acumuladas esas cartas programadas del primer ciclo. Entonces, por eso sumó casi las 85,000, casi el 100% de los niños escribieron en Bolivia, ¿no? En este segundo ciclo, y esto es por decisión, nosotros estamos manejando un cronograma alterno, no estamos, eso vamos a trabajar para la siguiente gestión, cómo hacemos revolver o revivir un poquito en la dinámica que sea permisible este tema de manejo de cartas recíprocas, pero todavía pensamos que mes a mes sería muy pesado para la iglesia porque hay muchas cosas que se están manejando a la vez, ¿no? Dan soporte emocional, los tutores, hablando de los tutores, porque todo les llega a ellos, ¿cierto? El soporte emocional, el tema de la implementación del currículo, el tema de cartas y otros requerimientos que por ahí se les acumula. Entonces, para el año nosotros estamos proponiendo quizás la iglesia pueda escribir mes por medio, ¿no? Eso está en nuestros planes y está en el proceso de revisión en base a cómo se vaya planteando la propuesta o se va aprobando la propuesta. Ricardo pregunta, ¿qué apoyo han recibido de parte de GTS en esta iniciativa? La migración de data entre sistemas, alojamiento en server, otros. ¿Qué apoyo han recibido de GTS? Puedo decir, un grande apoyo. Martita puede listar, pero ha sido nuestra coordinación muy fuerte en hacerles conocer a ellos qué necesitábamos nosotros como clientes para que tengamos esta facilidad del módulo de cartas y la integración, ¿no? Entonces tenemos un equipo como ahorita de soporte en Teams creado donde entran todas las consultas y ellos nos están ayudando en dar soporte técnico, especialmente ante incidencias que escapa de nuestras manos como SDS, ¿no? Martita, ¿quieres enlistar algunas otras? Carlos de León pregunta, cuando hablan de integrar 3 reportes, ¿es porque es un reporte de Connect que ustedes han personalizado? ¿O lo integran manualmente tomando la información de los 3 archivos de CBS? Bueno, los reportes que hemos construido son personalizados y los 3 o 2, sí, son 3, se integran, ¿no? En base a un link que puedes tú. Pero principalmente, ¿qué es lo que necesitas tener en este reporte completo para que el programador pueda obtener toda la información y hacer la reconstrucción de todo lo que necesitas, principalmente por el encabezado y en segunda instancia también para lo que la iglesia necesita ver, ¿no? En el sistema. Ok. Otra pregunta de Adela dice, ¿GTS apoyó en la programación? Creo que ha sido, ¿GTS apoyó en la programación o parte del desarrollo fue terciarizado? Sí, bueno, yo soy parte del GTS, ¿no? Y hemos contratado un desarrollador para que forme parte por esta temporada del desarrollo de las cartas y también para otros módulos, no solo para este módulo. Y trabajamos en equipo con él, escuchamos los requerimientos, analizamos las bases de datos que tenemos, qué herramientas tenemos para poder trabajarlo en equipo con él. Él también da el soporte técnico específico del módulo. Por ejemplo, no está saliendo correctamente una carta para un niño, ¿no? Entonces se analiza la base de datos, se ve los queries, las consultas, qué está pasando, ¿no? Entonces él da ese soporte. Es el primer nivel. En caso de que tenga que hacer cambios de configuración en el servidor, entonces ahí entro yo para apoyarle y para poder hacer los cambios. Él no tiene acceso al servidor, nosotros tenemos acceso al servidor. Y en tercera instancia, si necesitamos el apoyo
de otros grupos del GTS como security para ver si hay un problema del firewall. Entonces ahí entramos ya a otro nivel, ¿no? Entonces son 3 niveles de soporte. El primer nivel de soporte es específico en el módulo. El segundo soporte es el que requiere ya en el servidor y el tercer nivel es ya un apoyo más superior de los otros grupos de GTS, ¿no? Tal vez esto es para Rosario. Dice, los tutores han logrado manejar el BOSS System. Hay algunos retos para los entrenamientos, o los tutores o los secretarios. Los secretarios serían los responsables de patrocinio, ¿no? Que son personal de proyectos. Patri. Sí, ha sido, hermanos, un desafío. Sí, ha sido un desafío. Sin embargo, ha sido mucho más llevadero de lo que nosotros habíamos planificado. Entonces, esa ha sido una ganancia que hemos tenido. Los responsables de comunicaciones o secretarios, como los conocen, sí tienen algún manejo en tecnología, ¿no? Porque trabajan con Compassion Connect, con computadoras, etcétera. Para ellos sí ha sido mucho más sencillo. El entrenamiento a los tutores ha sido muy didáctico y también lo han podido ver de manera práctica, ¿no? Paso por paso, botón por botón, y hemos tratado también de mostrarles, y esto es importante, la vista desde el celular, porque podríamos capacitar fácilmente desde la vista de la computadora, pero muchos de ellos no tienen acceso a esto, ¿no? Entonces, mostrarles desde la vista del celular cómo se ve ha sido algo bueno. Ellos han podido responder de buena manera con esto. Sí hemos tenido dificultades con tema de internet. Esa ha sido una de las mayores dificultades que hemos tenido porque los mismos tutores viven en lugares alejados, ¿no? En los que por no tener una buena conexión a internet podrían escribir una cartita y se les borraba toda la cartita al momento de enviar o se desconectaba su internet, ¿no? Sin embargo, lo han logrado y esto podemos verlo en los números. Hemos tenido un cumplimiento de las cartas casi al 99%, hermanos, del total que hemos trabajado. Y esto ha sido una ganancia viendo a los tutores que han dado realmente su doble esfuerzo. Aún los tutores bastante mayores que no saben ni siquiera usar bien un celular, han pedido apoyo, nos han pedido, hermana, enséñeme una vez más, otra vez más. Entonces hemos tenido que en algunos casos para aquellos grupos con desafíos, recurrir a un segundo o tercer entrenamiento y hasta uno personalizado para que el hermano tutor pueda comprender, ¿no? De la manera correcta y hacerlo. Y ha funcionado, hermanos. Ok, la herramienta tiene capacidad de almacenamiento histórico. De ser así, ¿cuánto tiempo almacenan? No almacenamos la información histórica. Por ejemplo, la primera temporada que hemos tenido ya lo hemos eliminado, ¿no? Rosario tiene sus estrategias para hacer su copia de respaldo en la nube, corporativa de las cartas, lo ha hecho antes de que lo podamos eliminar. Pero previamente quiero explicarles que no solamente cartas funcionan en el BOSS System, sino tenemos evaluaciones, tenemos los informes financieros de los proyectos, también tenemos planillas. Entonces la acumulación de toda información histórica no iba a abastecer el servidor, por esa razón no almacenamos lo histórico. Sí, bueno, voy a linkear la anterior pregunta igual con esta en capacidad. El primer ciclo fue más de 85,000 cartas. Creo que eso ha sido demandante para la iglesia. Les dimos todo un mes, desde el 19 de agosto, creo, hasta el 17, 14 de septiembre para el cumplimiento. Y como dice Adriela, bueno, la lograron, pero ahí tenemos experiencias y experiencias. No todas son positivas, de seguro, ¿no? Por ser la primera vez, muchos tutores tuvieron que aprender o esforzarse en el aprendizaje porque había un requerimiento. Lo bueno es que, y en parte, lo bueno es que desde Compasión dijimos, este mes nadie dice nada a los tutores porque se están dedicando en cartas, ¿no? No hay implementación del currículo u otros, bueno, los requerimientos de entrega de beneficios, víveres, etcétera, lo seguían haciendo los tutores. Entonces somos conscientes también ahí, por más que nosotros pensaríamos que están solo haciendo una cosa, la verdad es que en proyectos o en campos se hacen unas 2, 3 cosas a la vez. Y segundo, en este segundo ciclo se puso a disposición ya no 85,000, tenemos como ahorita les digo, como
algo de 26,180 cartas que se puso a disposición, no para todas las ciudades esta vez, sino en función a la coordinación con Partnership, decidimos qué ciudades sí estarían habilitadas para escribir ahora, porque estamos ya casi de salida o finalización de gestión, y qué ciudades quisieran escribir a partir de enero, ¿no? Entonces, esto para cuidar un poco a esto que se ha logrado, no solamente por indicadores, sino también por lo llevadero para las iglesias. Y la cantidad realmente de 1/3 ayuda mucho, ¿no? De lo que era inicialmente 85,000, ahora son 26,000. Y por lo mismo, la capacidad de almacenamiento, teníamos que despejar ese espacio para poner a disposición esta segunda temporada o segundo ciclo de escritura de cartas. Hay otra pregunta que dice de Michelle. Vemos que además de cartas hay salidas. ¿Podrían, por favor, explicarnos cómo llevan a cabo el seguimiento de las salidas en el sistema? ¿Podrían darnos algún ejemplo? Bueno, en este caso se puso a disposición este tema que es bien ongoing, ¿no? Las salidas no planeadas, porque eso puede pasar en cualquier momento. Y creo que esto estábamos nosotros ya pensándolo antes, porque sé si tengo a alguien de Ecuador, sé que Ecuador también lo manejó, alguien de Perú también. Entonces, pero esta fue la oportunidad para poner a disposición, porque esta no es requerimiento que le escriba el beneficiario, de hecho es cuando no es planeada, sucede que el beneficiario no siempre está para escribir la carta y lo puede escribir el director o algún personal de la iglesia. Entonces, funciona en cuanto el evento es creado, antes de decir fue enviada la carta, ahora tenemos la posibilidad más bien de verificar si la carta fue escrita, ¿no? Y nosotros podemos procesar a la par. Este match que no lo teníamos logrado ahora es posible a través de esta habilitación en el módulo de cartas específicamente para el tema de salidas no planeadas. Las cartas H, si estoy bien. Karen pregunta, para trabajar con el programador externo, este tiene que firmar un contrato donde renuncia a los códigos de programación que utiliza para trabajar en el sistema. Con respecto a las políticas de seguridad de la información, ¿cómo ha manejado? Sí, tenemos un contrato de confidencialidad y también de soporte técnico, y lo ha trabajado Business, ¿no? Business ha construido el contrato y también le ha hecho firmar al desarrollador. Business Support. Okay. A Saraí pregunta, hermanos, una duda para la traducción o enlazar las cartas con el portal de traducción, ¿está ligado? ¿Hay que hacerlo manualmente? ¿Es automático? ¿No es automático? ¿Cómo lo han hecho? Para que el Connect reconozca una carta y pueda procesarse a través del overnight, necesita estar codificado correctamente, el renombrado, por eso digo que es algo tan importante para que el Connect pueda procesar, porque después en formato PDF lo recibe y es procesado normalmente, ¿no? Hasta que hemos verificado que si en el Translator Portal el traductor podía agarrar la carta y corrió, digamos, ¿no? Eso es lo que hace este NUC o este escáner. Tiene un lector del código QR. Y no sé si el código de barras también, Martita, pero especialmente el código QR para que el renombrado sea tal cual lo necesita el Connect para linkearlo automáticamente. Ok, entonces la respuesta sería, es automático. Es automático, sí. Gracias. Sí, tal vez puedo ampliar ahí. En el momento que la carta se guarda en formato PDF con el nombre correcto, ya no hay necesidad ni de imprimir y escanear otra vez. Entonces, simplemente el asociado copia el archivo PDF a la carpeta overnight, y cuando ya se copia overnight, la carpeta overnight sincroniza directamente al Translator Portal, ¿no? Bueno, Martita, tal vez ahora puedes mostrar la carta que estaba pendiente. ¿Cómo ven los tutores la carta del patrocinador? Adriela. Adriela. Claro, claro que sí, hermano. Permítame. Esta es la manera en la que los tutores pueden descargar la carta en PDF, como habíamos mostrado en el, perdón, aquí me he entrado a la otra carpeta, ahí está. En la lista pueden ellos verla simplemente o también
así de esta manera, o también descargarla, ¿no? Y si la descargan, va a verse de esta manera. Los tutores, muchos de ellos la han descargado y la han subido la han mandado al beneficiario por WhatsApp o por Messenger, que son los dos medios por los que más se comunican. Y en otros casos simplemente han leído la traducción de la carta a los beneficiarios. Es decir, se ha ido el original en el idioma origen y también en el idioma traducido al país, ¿no es verdad? Al español. Así es, hermano. Tal cual los niños la recibían físicamente, solamente de manera digital en un PDF. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué beneficios han tenido para los traductores este tipo de comunicación? Es una muy buena pregunta. Bueno, en el proceso, desde que se paralizó, los traductores estaban con muchos desafíos porque no habían cartas y no sé si es el contexto de varios, pero ahorita necesitamos traductores, la verdad, en tema de capacidad, solo con las dos empresas con las que tenemos trabajando ya buen tiempo, no se nos abastece. Ahorita que estamos del primer ciclo y eso es algo que nos queda como aprendizaje, la verdad, esto no lo habíamos considerado, pero al tener 85,000 cartas teníamos que poner la capacidad de traductores para que puedan traducir lo más pronto posible esta cantidad de cartas que teníamos estoqueadas, ¿no? Entonces, hasta ahorita les puedo decir y así abiertamente que no hemos terminado siquiera de traducir estas cartas del primer ciclo. Los pensamos terminar hasta la próxima semana y estamos todos los días así animando a los traductores, por favor, si avanzan un poco más. Y estamos inyectando nuevos traductores de ser posible para ampliar por lo menos en esta temporada 1 o 2 meses para que podamos liberar el flujo, digamos, en traducción. Porque ya nomás se nos viene el segundo ciclo, las iglesias ya están trabajando en el segundo ciclo y no quisiéramos que las iglesias sientan que lo que ellos están trabajando nosotros no lo estamos procesando finalmente, ¿no? Si bien se ha procesado en el CONEC, pero el producto final esperado creo que es el patrocinador pueda leer las cartitas y ahí puedo decir un testimonio que teníamos las cartas de patrocinador así como que en declive, pero una vez que ya fuimos enviando las cartitas, la curva se volvió a relanzar. Entonces, ya estamos estables en cuanto al flujo de cartas que nos llegaban normalmente de cartas del patrocinador o Estubis. Entonces, esto ha sido uno de los impactos que se ha logrado a través de esta estrategia. Ok. Hay varias felicitaciones al trabajo. Muchas felicidades, dice Imer. Ricardo también, ¿no? Héctor también, felicitaciones por el gran trabajo con el Church Facing Team, con los hermanos de las áreas funcionales. Entonces son las respuestas o preguntas que han y felicitaciones que han dicho. Bueno, creo que algo que aclarar, Rosario, Marta, Adriel. Bueno, Sí, que ¿no? la motivación de poner o inyectar un sistema, un módulo como tal, fue dado por la coyuntura y estamos conscientes que es coyuntural. No sabemos siquiera cuánto vaya a durar mientras se dan soluciones o alternativas o cómo se va comportando este tema de la pandemia y el acceso o la posibilidad de estar en contacto físico con los niños y beneficiarios y sus familias. Eso principalmente. Y gracias al Señor por todo esto. Bueno, hermano, creo que esas son todas las preguntas que han tenido. Y creo, gracias Rosario, gracias a Marta, gracias a Adriela por el trabajo que han hecho ustedes. Y yo sé que muchos de nuestros países en Latinoamérica, los que están aquí, están motivados también a llevar adelante algún tipo de actividad digital, porque la actividad digital ahorra bastante tiempo, ahorra bastante financiera, económicamente, y sobre todo el enviar, el empaquetar las cartas, tanto de ida al proyecto como de vuelta al proyecto, eso realmente es un gran tiempo y un ahorro que
está teniendo Bolivia y también República Dominicana, que también lo está manejando de esa manera, ¿no? Entonces, son dos iniciativas de República Dominicana y de Bolivia, y la tercera, la de África, de Kenia, que más o menos va a estar listo para febrero, ya está en etapa de traducción, traducción al español, al portugués, al francés. Bien, hermanos, Dios le bendiga y muchas gracias. Como dice Marlene, gracias por compartir la iniciativa. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias, Bolivia, por el equipo de Bolivia. Dios los bendiga. Un saludo, gracias a todos por escucharnos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Que Dios bendiga. Gracias, Marta. Gracias, Gracias, Adriana. hermanos. Gracias, hermanos. Bendiciones, hermanos. Adiós. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, adiós. Adiós. Bendiciones.